Hola, bienvenido a nuestro canal, el canal del Profe Nixon. En el día de hoy vamos a analizar un caso especial del movimiento rectilíneo uniformemente variado, la caída libre de los cuerpos. En esta videoclase haremos una serie de preguntas que serán aclaradas y se le hará la respuesta en el transcurso de las clases. Presta mucha atención. Si desde lo alto de una torre dejamos caer dos esferas, una es más pesada que la otra. ¿Por qué caen las esferas? ¿Cuál de las dos esferas caerá más rápido? ¿O si caen juntas? ¿Cuál es el valor de la aceleración de caída para el cuerpo más pesado y para el cuerpo más liviano? ¿Cómo se denomina y cómo se representa esta aceleración de la caída de los cuerpos? Aristóteles, en el siglo IV a.C., aseguraba que el movimiento natural surge a partir de la naturaleza de un objeto, dependiendo de la combinación de los cuatro elementos que formaban el objeto: tierra, agua, aire y fuego. Consideraba que todo objeto en el universo tiene un lugar propio determinado por su naturaleza, y cualquier objeto que no está en su lugar propio se esforzará para alcanzarlo. Por ejemplo, al estar en la tierra, un terrón de arcilla no soportado cae al suelo. Al no estar en la tierra, un terrón de arcilla no soportado cae al suelo. Al estar en el aire, una bocanada de humo no restringida se eleva como una mezcla de tierra y aire, pero principalmente de tierra. Y una pluma cae al suelo, pero no con tanta rapidez como un terrón de arcilla. Aristóteles afirmaba que las velocidades de caída de dos cuerpos diferentes en el mismo medio eran proporcionales al peso de cada cuerpo. Es decir, los cuerpos pesados, según Aristóteles, caían con más velocidad que los cuerpos ligeros, pues su afinidad con la tierra era mayor. O sea, cuanto más pesado sea un objeto, más rápido debería caer. Bueno, ahora, de acuerdo con el planteamiento de Aristóteles, vamos a dejar caer tres cuerpos desde una misma altura. Usted nos va a decir cuál de los tres cuerpos caerá primero al suelo, teniendo en cuenta el planteamiento de Aristóteles. Los tres cuerpos son una pluma, una pelota de hierro y una pelota de pasta. De acuerdo con el planteamiento de Aristóteles, ¿cómo sería el orden en que caerían al suelo los tres elementos? Piénsalo y ahora hacemos la simulación. Bueno, vamos a hacer la simulación ya. Debes tener tú el orden en que deben caer los tres elementos. Estoy seguro que esta simulación va a coincidir con lo que tú estabas pensando, ¿verdad? La pelota de hierro es la más pesada, por consiguiente es la que primero debe llegar al suelo. Después la pelota de pasta y por último la pluma. La pluma es la más ligera, por eso demora más
en llegar al suelo. Repito, este es el planteamiento propuesto por Aristóteles. Galileo, en el siglo VII, contradijo con experimentos la hipótesis de Aristóteles acerca de la caída de los cuerpos. Se dice que Galileo Galilei dejó caer objetos de varios pesos desde lo más alto de la torre inclinada de Pisa y luego comparó las caídas. Al contrario de la aseveración de Aristóteles, encontró que una piedra con el doble de peso que otra no caía con el doble de rapidez. En 1589, Galileo Galilei demostró que en el caso ideal que el movimiento se produjera en el vacío, todos los cuerpos caerían con la misma aceleración. Si la experiencia muestra lo contrario, es debido a que la resistencia que presenta el aire al avance de los cuerpos en movimiento. O sea, en el aire, en el espacio encontramos el aire y este aire opone resistencia a la caída de los cuerpos, cierta resistencia, ¿no? A la caída de los cuerpos. Por ejemplo, una pluma cae más despacio que un trozo de metal debido a que el aire le opone una mayor resistencia. Y no es porque pese menos o porque su afinidad a la tierra sea menor. Dada la situación anterior, Galileo Galilei propuso el siguiente principio que lleva su nombre. Principio de Galileo Galilei sobre la caída de los cuerpos. En el vacío, todos los cuerpos caen al suelo con la misma aceleración. Es importante que usted se lo aprenda. En el vacío, todos los cuerpos caen al suelo con la misma aceleración. Es decir, que no importa el tamaño, la forma, el peso del objeto, si desde una misma altura todos los cuerpos llegan al suelo con la misma velocidad y al mismo tiempo. O sea que de aquí, que no importa ni la forma, ni el tamaño, ni el peso del objeto. Si usted deja caer varios cuerpos desde una misma altura, todos los cuerpos llegan al suelo con la misma velocidad y al mismo tiempo. Ojo, pero ¿dónde ocurre esto? En el vacío. En el vacío todos los cuerpos llegan al suelo con la misma velocidad y al mismo tiempo. De acuerdo con el planteamiento de Galileo Galilei, vamos a dejar caer nuevamente desde cierta altura los tres anteriores objetos. Una pelota de hierro, una pelota de pasta y una pluma. ¿Cuál cree usted que va a llegar primero al suelo de acuerdo con el principio de Galileo Galilei? Bueno, ya usted debe tener claridad sobre quién va a llegar al suelo. Miremos a ver la simulación. Observamos que los tres cuerpos llegaron al suelo al mismo tiempo y con la misma velocidad. Esto ocurre según el planteamiento de Galileo en el vacío. En el vacío todos los cuerpos caen al suelo con la misma aceleración, es decir, caen al mismo tiempo y con la misma velocidad.
Ahora anotaremos algunas condiciones para la caída libre de los cuerpos. Los cuerpos caen a causa de la fuerza de gravedad. Cuando un objeto que cae está libre de toda restricción, o sea, sin fricción del aire ni de cualquier otro tipo, y cae por la acción solamente de la gravedad, este cuerpo se encuentra en caída libre. Entonces miremos bien, hay unas condiciones de caída libre. Primero, que el cuerpo debe caer por efecto de la fuerza de gravedad. Segundo, que cuando el objeto cae no debe existir aire, o sea, debe estar libre del aire ni de cualquier otro tipo de obstáculo. Entonces cae solamente por acción de la gravedad. Cuando esto ocurre, entonces decimos que el cuerpo cae en caída libre. Entonces aclaramos, un cuerpo que se deja caer en el vacío se desplaza verticalmente, o sea, se desplaza verticalmente con una aceleración constante. O sea, esa aceleración es constante, no cambia, va a ser la misma, denominada aceleración de la gravedad o simplemente gravedad. O sea, usted puede decir aceleración, el nombre correcto es aceleración de la gravedad. O simplemente puede decir gravedad. Lo representamos con la letra G. Y esto hace, la aceleración de la gravedad hace que su velocidad aumente uniformemente en el transcurso del tiempo. Por esto, la caída libre es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, el cuerpo en su caída libre va aumentando su velocidad. Va aumentando su velocidad. Entonces quiere decir que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para esto vamos a hacer acá un experimento. Se ha determinado experimentalmente que un cuerpo en caída libre aumenta su velocidad unos 9,8 metros por segundo cada segundo. Eso ya lo han hecho experimentalmente. Quiere decir esto que la aceleración producida por la Tierra es un valor constante, o sea, es una constante, y tiene un valor aproximado de 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Vamos a mirar esto, tenerlo claro. La aceleración de la gravedad en la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora, esta aceleración de la gravedad es diferente en otros planetas. ¿Por qué? Porque esta aceleración de la gravedad depende de la masa del planeta. Por ejemplo, Júpiter tiene una aceleración de la gravedad mayor. Venus tiene una aceleración de la gravedad menor. Y la Luna es la sexta parte, la aceleración de la Luna es la sexta parte de la aceleración de la Tierra. Esto pues va a traer algunas consecuencias. Por ejemplo, que un cuerpo pese menos en la Luna que en la Tierra, porque el peso va a depender de la gravedad. Bueno, pero eso lo vamos a ver después más tarde. Ahora en este momento vamos a hacer una explicación a través de una simulación de la caída libre de los cuerpos. Observe la simulación.
Ahora lo vamos a representar gráficamente. Aquí tenemos la gráfica de velocidad en función del tiempo para un objeto que se deja caer desde cierta altura. Debemos tener claro lo siguiente. En caída libre, la velocidad inicial es 0. O sea, el cuerpo, cuando dice se deja caer, significa que la velocidad inicial es 0. Un segundo después, la velocidad del objeto es de 9,8 metros por segundo. A los 2 segundos es de 19,6 metros por segundo. A los 3 segundos es de 29,4 metros por segundo. A los 5 segundos es de a los 4 segundos es de 39,2 metros por segundo. Y a los 5 segundos es de 49 metros por segundo. Quiere decir esto que por cada segundo que transcurre, la velocidad aumenta en 9,8 metros por segundo. Observen aquí que en la gráfica y en los valores que aparecen acá a la izquierda de la imagen, es que la velocidad aparece con signo negativo. Esto tiene su razón. Ya eso también va a depender a veces del profesor. A veces considera la velocidad negativa o velocidad positiva. Pero, ojo, aquí mirando que el balón viene en bajada. O sea, viene de arriba hacia abajo. Entonces, esa velocidad apunta hacia la Tierra. Como apunta hacia la Tierra, entonces su valor es negativo. Observamos también que la gravedad también apunta hacia la Tierra. Entonces aclaremos aquí que un cuerpo en caída libre se mueve bajo la influencia de la gravedad, sin importar su movimiento inicial. Bueno, y ese movimiento de la gravedad, observen ustedes ahí, la gravedad también apunta hacia abajo. Ahora miremos la gráfica de altura en función del tiempo del objeto en caída libre. Entonces, el mismo objeto duró 5 segundos en llegar al suelo. Si duró 5 segundos en llegar al suelo, quiere decir que se dejó caer desde una altura de 122,5 metros. Vamos a hacer la gráfica, nos interesa no tanto el valor, porque eso lo vamos a hacer más tarde cuando estemos resolviendo unos problemas de este movimiento de caída libre, pero nos interesa es más que todo cómo se forma la gráfica de la altura en función del tiempo. Bueno, ya la observó, vamos a hacer una breve explicación. Entonces, el balón se deja caer de una altura de 122,5 metros con una velocidad inicial de 0. Y a medida que iba pasando el tiempo, su altura va disminuyendo, ¿sí? Porque se va acercando a la superficie de la Tierra. Esta es una altura con respecto al nivel del suelo. Entonces su altura viene disminuyendo y a los 5 segundos, la pelota llega al suelo.
llega al suelo. El momento que llega al suelo, su velocidad es de 49 metros por segundo. Ojo, no es cero, ¿ah? Es de 49 metros por segundo. En el momento que la pelota toca el suelo. Esa velocidad, aquí en este caso, sería la velocidad final. Observen ustedes aquí, ¿verdad? La gráfica es una curva que abre hacia abajo. Y también debemos aclarar que la gravedad es la misma en todos los puntos del movimiento de un objeto cuando cae, es decir, de 9,8 metros por segundo al cuadrado, en dirección hacia el centro de la Tierra y dirigida siempre hacia abajo. Ahora miremos el caso de un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba. Vamos a lanzarlo, que también esto se considera como caída libre. Entonces, si un cuerpo fuese lanzado verticalmente hacia arriba, vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué sucede con el valor de la velocidad en cada segundo? La primera pregunta. ¿Qué tipo de movimiento es el del lanzamiento vertical hacia arriba? ¿Y de qué depende la altura máxima que alcanza el cuerpo? Son tres preguntas que vamos a hacer ahí para más luego responderlas. Primero vamos a hacerlo la simulación y vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Dice, un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 40 metros por segundo. Simplemente. Aquí nos dice que la gravedad tiene un valor de 10 metros por segundo al cuadrado negativo. Ahora, ¿por qué le ponemos 10 metros por segundo al cuadrado negativo? Bueno, primero aclaramos que la gravedad correcta es 9,81 y otros números más metros por segundo al cuadrado. Pero como siempre es un poco difícil, tiene alguna dificultad trabajar con los números decimales, entonces lo vamos a hacer con un número entero, que es muy fácil de trabajar, que es el número 10. Normalmente en todos los problemas de caída libre vamos a considerar la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado. Observemos la simulación. Bien, ya observamos que el balón sube, llega a cierta altura, se detiene momentáneamente y luego regresa al suelo. Vamos a explicar esto a través de una gráfica de velocidad en función del tiempo. Bueno, el balón se lanza con una velocidad inicial de 40 metros por segundo. Aquí aparece 0, velocidad inicial de 40 metros por segundo. Un segundo después, la velocidad de ese balón va a ser de 30 metros por segundo. O sea, como la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que a medida que va subiendo, su velocidad va disminuyendo en 10 metros por segundo. O sea, ahora sería 30, a los 2 segundos sería 20, a los 3 segundos sería 10 y a los 4 segundos sería 0. Cuando la velocidad es 0, significa que alcanzó su altura máxima. O sea, la altura máxima, la velocidad, en este caso velocidad final, va a ser igual a 0. Entonces se lanza con una velocidad inicial
de 40 metros por segundo y después de 4 segundos su velocidad final va a ser 0. Alcanzó la altura máxima. Después hace el movimiento de vuelta, o sea, de regreso al suelo. A los 5 segundos tiene una velocidad de 10 metros por segundo. A los 6 segundos tiene 20 metros por segundo. A los 7 segundos tiene una velocidad de 30 metros por segundo. Y a los 8 segundos tiene una velocidad de 40 metros por segundo. Observen nuevamente que la velocidad cuando va subiendo la pelota es positiva. Aquí la flecha nos está mostrando hacia dónde apunta la velocidad. Apunta hacia arriba. Y cuando viene bajando, la velocidad apunta hacia abajo. Como es un vector, recuerden. La velocidad apunta hacia abajo. Entonces, cuando va subiendo, la velocidad es positiva. Y cuando viene bajando, la velocidad es negativa. Aquí también nos dice que la gravedad siempre va a ser hacia abajo. Entonces recordemos acá, cuando un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba, por cada segundo que transcurre, la velocidad disminuye en 9,8 metros por segundo al cuadrado, por segundo. Pero en este caso fue 10 porque habíamos dicho que la gravedad era 10. Pero en lo real, la velocidad disminuye en 9,8 metros por segundo. O sea que este es un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Cuando el cuerpo está subiendo, estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado porque el objeto, en este caso el balón, va disminuyendo su velocidad a medida que va subiendo. La altura máxima que alcanza el cuerpo depende de la velocidad inicial o de la velocidad con que se lance. ¿Sí? Si usted va a lanzar un cuerpo hacia arriba y desea que ese cuerpo alcance una mayor altura, entonces debe aplicarle una mayor velocidad inicial. Ahora haremos la gráfica de la altura de la pelota en función del tiempo. Retomemos la simulación. Después de observar el lanzamiento vertical hacia arriba del balón, vamos a hacer la gráfica de la altura o la distancia recorrida por el balón en función del tiempo. Entonces el balón parte del suelo. Se quiere decir que aquí la altura inicial es 0. Un segundo después ya el balón está a una altura de 35 metros. A los 2 segundos está a una altura de 60 metros. A los 3 segundos está a una altura de 75 metros. Y a los 4 segundos está a una altura de 80 metros. Observen ustedes ahí que esa es la altura máxima alcanzada por el balón que fue lanzado con una velocidad inicial de 40 metros por segundo, teniendo en cuenta que la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora ya el balón alcanzó su altura máxima y ahora regresa nuevamente a la superficie de la Tierra, o sea, el suelo. A los 5 segundos está a una altura de 75 metros.
a los 6 segundos está a una altura de 60 metros, a los 7 segundos está a una altura de 35 metros y a los 8 segundos está nuevamente en el suelo. Observen ustedes aquí que duró 4 segundos en subir y 4 segundos en bajar. Y podríamos decir entonces que al lanzar un cuerpo verticalmente hacia arriba se cumple que la velocidad de lanzamiento es igual a la velocidad de regreso. O sea, se lanza con una velocidad de 40 metros por segundo y regresa al suelo con esa misma velocidad, 40 metros por segundo. Por eso decimos aquí que la velocidad de lanzamiento es igual a la velocidad de regreso al mismo sitio de donde se lanzó. Y también otra condición es que el tiempo que dura subiendo es igual al tiempo que dura bajando. O sea que el tiempo total en el recorrido es 2 veces el tiempo que dura subiendo o 2 veces el tiempo que dura bajando. Entonces, demoró 8 segundos en ir, subir y nuevamente regresar al mismo sitio. O sea que duró 4 segundos subiendo y 4 segundos bajando. Tiempo que dura en subir es igual al tiempo que dura en bajar. Bueno, espero que este video sea de mucha utilidad para fortalecer tus habilidades en el estudio de la física. Si este video te gustó, dale me gusta. Te invito a que te suscribas a mi canal, al canal del Profe Nixon, para que cuando yo suba un nuevo video, una nueva videoclase, tú seas el primero en ser notificado. Bueno, hasta luego, que estés muy bien.